Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no digo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Eso dijo Perón, eso dice haber improvisado Perón en el balcón de la Plaza de Mayo, aquel 17 de octubre, casi a esta hora, porque finalmente terminó saliendo al balcón cerca de las 11 de la noche, por eso llevado, como contaba Perón, por los mismos militares, nerviosos porque el pueblo se negaba a irse. Hay otro audio más que me gustaría compartir con ustedes, que es el audio de un texto que escribió Raúl Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz, intelectual argentino de origen radical. Es decir, venía de alguna manera de otro palo, muy, muy claramente. Sin embargo, como lo revela este texto que van a escuchar, texto publicado en febrero de 1946, es decir, poco más de 2 meses después, revela que, por más que el hecho todavía estaba en caliente, por decirlo de alguna manera, Scalabrini Ortiz entendió lo que había ocurrido, ¿no? A veces nos hablan de la necesidad de perspectiva histórica, digo, para terminar de valorar determinadas cosas. Scalabrini Ortiz lo pescó al vuelo. Lo que vamos a escuchar ahora es una parte de ese texto de Scalabrini Ortiz, publicado en un medio que se llamaba Hechos e Ideas en febrero de 1946, según la edición de él que hizo el genial Leonardo Fabio en su documental Sinfonía del Sentimiento. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban
de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Qué bella y precisa expresión la de Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevado. Eso fue aquel 17 de octubre. Este 17 de octubre también hubo una expresión popular ocupando las calles. Pero claro, el balcón cambió de lugar, ¿no? El balcón momentáneamente no está más en la Casa Rosada, el balcón está en San José 1111. Hacia ahí fuimos miles de personas, porque somos argentinos, nos gusta jugar al truco y sabemos que cuando uno juega al truco, si quiere ganar, tiene que ir al pie, ¿no? Y todos sabemos dónde está el pie en esta partida. No existe en este país otro dirigente político capaz de generar una movilización semejante por el volumen y semejante por la alegría, por la energía y por el entusiasmo, ¿no? Incluso en el medio de esta situación tremenda por la que el país está pasando. Y todo esto sin siquiera mencionar el hecho de que formalmente está presa Cristina, ¿no? Anoche estuve en una charla, en un evento que organizó un grupo de jóvenes militantes que se hacen llamar Falta Envido, hablando de truco, y la idea era hablar un poco de cultura y de peronismo, ¿no? Digo, estuve ahí sentado al lado de Cecilia Roth, con quien me alegró reencontrarme. Ahí también nos acordamos juntos de que justo hoy, el 17 de octubre, se cumplen 23 años del estreno de Kamchatka, de la película de Marcelo Piñeiro, cuyo guión yo escribí y que protagonizó Cecilia, además de Ricardo Darín y Héctor Alterio y otros actores. Pero bueno, en el medio de esta conversación, hablando de eso, ¿no? De la situación general, alguien venía hablando y mencionando el hecho, bueno, porque lo argentino, hay que defender lo argentino. Había una chica que levantaba insistentemente la mano, aunque todavía no se había abierto a preguntas la cosa, y en un momento, por eso, como estaba tan insistente, yo le dije, bueno, dale, habla, preguntá lo que quieras preguntar. Y apenas abrió la boca, me di cuenta de que era una chica que no era argentina. Pero precisamente por eso estaba intrigada, de decir, bueno, pero hablan tanto de lo argentino, de defender lo argentino. ¿Qué sería lo argentino? Ella, lógicamente, como latinoamericana, pero aún así extranjera en este país, quería saber. Y ahí, bueno, se intentó alguna definición, y cuando me tocó hablar a mí, yo le dije, mira, me parece que lo más fácil, la manera más fácil de entender qué es esta cosa de lo argentino que estamos buscando defender es decir que la cultura argentina, que la identidad argentina, en términos generales, más allá de lo político, en términos puramente culturales, es lo que conocemos como peronismo, ¿no? Porque ahí está englobado todo, ahí está englobado el amor a la patria, ahí está englobado
la expresión popular, ahí está englobado la alegría con la que salimos siempre a las calles, ya sea para protestar la injusticia, ya sea para celebrar lo que merece ser celebrado, la alegría que nos produce encontrarnos con gente en la calle, conocer a gente que es desconocida y sin embargo darte cuenta de que está vibrando en la misma sintonía que vos. Todo eso tiene que ver con el peronismo. No hay otro movimiento, ni político, ni social, ni cultural en la Argentina que pueda sintetizar todas estas cosas que para nosotros son parte esencial de nuestra identidad, ¿no? E incluso de la identidad de la gente que jamás querría admitirse como peronista, ¿no? Pero bueno, hace 80 años, de alguna manera, esa redefinición de lo que significa ser argentino, pertenecer a este país, y defender y amar esta patria, se generó ahí en la Plaza de Mayo. Escuchémoslo al indio, dale.
Llevo semanas fascinado por una serie de HBO que se llama Task, palabra que puede ser traducida como tarea, labor, pero también, esta acepción me parece más sugerente, como misión. Es la creación de un guionista llamado Brad Inglesby, de quien ya había visto otra muy buena serie durante el 2021, Mare of Easttown, también en HBO, protagonizada por Kate Winslet. Si no la vieron, búsquenla, se las recomiendo. En el caso de Task, el único protagonista conocido es Mark Ruffalo, que además de actorazo, pienso en películas como You Can Count on Me, como Zodiac, como Poor Things, es un tipazo. Pocos artistas han ido más al frente durante los últimos años, y muy especialmente en los Estados Unidos, para denunciar el genocidio de Gaza. Pero la fama cuenta poco en esta serie que está llena de intérpretes que ofrecen actuaciones imborrables. Leí por ahí que a Inglesby le gusta mucho Heat, esa peli de Michael Mann que acá le pusieron Fuego contra Fuego, una peli que este año cumple 30 años, es del 95, y que sigue figurando entre mis favoritas de las últimas 3 décadas. De ser así, si es cierto que a Inglesby le gusta tanto como a mí la película Hit de Michael Mann, deberíamos aceptar que su inspiración está muy presente en Task, de manera innegable. Formalmente Hit, esta Fuego contra Fuego, es una de policía contra ladrón. Está el detective Vincent Hanna, que interpreta Al Pacino, que persigue a un ladrón que se llama Neil McCauley, que interpreta Robert De Niro. Pero por supuesto, Hit es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que una de poli y ladrón. Por un lado, porque te presenta a los oponentes en pie de igualdad. Desde la butaca o desde el sillón, uno desea que el detective atrape a su presa, tanto como desea que el ladrón escape. Y esto deriva de alguna manera del tiempo que se toma la película en presentar a los protagonistas, en contextualizarlos en el marco de sus vidas personales, ¿no? Tanto el detective Hanna como el ladrón McCauley son grandes profesionales, cada cual en su ramo, obviamente. Tipos brillantes en sus tareas específicas, en sus tasks, deberíamos decir, pero que hacen agua en el resto de su existencia. El detective Hanna debe lidiar con un matrimonio que se le está desmoronando, y la disciplina que caracteriza al ladrón McCauley se resquebraja cuando su soledad comienza a pesar por demás. En Task, en la serie de HBO a la que quiero referirme, los oponentes también son poli y ladrón. Por un lado está Tom Brandis, que es Mark Ruffalo, que es un agente del FBI. Por otro está Robbie Prendergast, que es un actor que se llama Tom Pelphrey, muy poco conocido, pero verdaderamente una revelación, que es un delincuente, no podemos decir que es un profesional, es un delincuente part-time, que lo que hace es, de tanto en tanto, asaltar casas donde sabe que hay dinero proveniente de la venta de drogas. Es decir, no asalta cualquier cosa, no asalta cualquier casa, sino que tiene como blanco específico casas donde sabe que ha habido una transacción de venta de droga lo suficientemente grande y va por esa recaudación. Pero por supuesto, como en Hit, ellos también son mucho más que simplemente un poli y simplemente un ladrón. Brandis, el personaje de Mark Ruffalo, es un ex sacerdote que dejó los hábitos, se casó y después de tener una hija propia adoptó
con su mujer Susan a una pareja de hermanitos, Ethan y Emily. Los problemas mentales de Ethan, del varón de esta pareja de huerfanitos, de hermanos huérfanos, comenzaron a manifestarse y a hacerse inocultables e inmanejables durante su adolescencia, y culminaron en una tragedia cuando mató a Susan, es decir, a su madre formalmente, empujándola desde lo alto de una escalera de la casa. En el presente del relato, Ethan está preso por este hecho, pendiente de juicio, y Brandis, su padre adoptivo, diluye en alcohol las resoluciones que la vida le está demandando. La vida del otro, del ladrón, de Robbie Prendergast, también cambió después de una tragedia. Robbie tenía un hermano que se llama Billy, que formaba parte de una pandilla de motoqueros, los Corazones Oscuros, Dark Hearts. Y este Billy, este hermano, tuvo la mala idea de ligarse sentimentalmente con la esposa del líder local de esa banda de motoqueros. Cuando este tipo, que se llama Jason, lo descubrió el fato entre su mujer y su compañero de banda de motoqueros, mató a Billy a golpes y escondió su cuerpo, desapareció su cuerpo. Por eso, cuando roba estas casas a las que yo hacía referencia, no lo hace tan solo porque aspira a tener algo más de guita, a gozar de otro nivel de vida, cosa que de cualquier manera, sería comprensible, porque la mujer de Robbie lo ha abandonado dejándolo a cargo de sus 2 hijos y solo cuenta con su sueldo de empleado de una empresa de recolección de basura. Además, como forma de venganza, Robbie ataca específicamente a los Corazones Oscuros, a esta banda de motoqueros, cuando, como les decía, acaban de concretar una transacción en materia de drogas. El policía, entonces, Tom Brandis, no es lo que uno llamaría un superdetective, y el ladrón tiene motivaciones que van más allá de lo pecuniario. Y al igual que le pasa a uno cuando ve Heat, la película de Michael Mann, cuando ves Task, la serie de Brad Inglesby, uno se pone en la piel de ambos, uno empatiza con ambos y desea que les vaya bien a los dos, aunque por definición eso sea imposible. Del mismo modo que Heat, Task también es un relato coral que nos liga al destino de quienes rodean a los protagonistas. Los policías de la Task Force, acá diríamos grupo de tareas, solo que acá suena feo por razones históricas. Los policías que forman parte del grupo que Brandis dirige mientras busca a Robbie, la familia de Brandis, en especial sus 2 hijas, la hija sanguínea, por decirlo de alguna manera, y la adoptiva, los hijos de Robbie y la sobrina de Robbie, Maeve, que es la hija del difunto Billy, y hasta abre ventanas a la intimidad de los motoqueros, en especial de uno que se llama Perry Dorazo, que es uno de los líderes nacionales de los Corazones Oscuros, porque estos motoqueros están organizados en todo el territorio de los Estados Unidos. Lo que es la trama policial en sí misma pesa y funciona como en los buenos ejemplos del género. Pero lo que cuenta, lo que a mí me parece que es más importante, no solo para mí como espectador, sino también para Brad Inglesby como creador y guionista de la serie, es lo que el gran escritor inglés Graham Greene llamaría el factor humano. La tendencia tan propia de la especie a meterse por propia voluntad en situaciones complicadas, de las cuales no encuentra cómo salir. Porque tanto Brandis como Robbie son lo que en términos generales solemos llamar buena gente. De algún modo lo que metió a Brandis en un brete no es un rasgo negativo, al contrario, es su sensibilidad, la generosidad compartida con su esposa, que fue lo que los impulsó a abrir las puertas de su hogar para acoger, para recibir a 2 huérfanos. Y ahora,
después de la tragedia, Brandis, por un lado, extraña a la mujer que ha perdido, pero también extraña al hijo que la mató, a quien, comprensiblemente, no consigue perdonar. Robbie, el ladrón, también es amoroso con sus hijos, a los que de todos modos no atiende como debiera. La que ha ocupado el rol de mujer de la casa desde que su esposa huyó es su sobrina Maeve, a la que mencioné recién, una chica de 21 años, que claro, la pobre está naturalmente asfixiada por un rol que no eligió. Maeve, interpretada por una actriz joven y memorable que se llama Emilia Jones, es el personaje más íntegro del relato. Alguien que por supuesto desea otra vida, una vida superadora, pero que al mismo tiempo no quiere rehuir su responsabilidad en el hogar de los Prendergast, porque sabe que sin ella los hijos pequeños de Robbie estarían perdidos. La lucidez y el coraje del que hace muestra Maeve durante la serie contrasta con la inadecuación de los protagonistas varones. Brandis, el agente del FBI, no consigue estar a la altura de sus ideales. Asiste inerme a la implosión de la familia que construyó con Susan. Y Robbie está lleno de buenas intenciones, pero el papel del hombre tradicional, del proveedor, del protector, le queda grande. Maeve, a los 21 años, es infinitamente más madura que ellos dos. La serie Task, de 7 capítulos, de los cuales ya circulan 6, el último se va a estrenar este domingo a la noche, trata a sus criaturas con verdadera delicadeza, como si entendiese a la perfección cuán frágiles y cuán fuertes podemos ser los humanos con diferencia de minutos, cuán necios y cuán sabios en el espacio de una misma tarde. Si algo destaca a Brandis y a Robbie, al punto de convertirlos en personajes casi anacrónicos, es, como les decía, su sensibilidad. Ambos aman locamente a sus hijos, y aún así les sobra empatía. Brandis, por ejemplo, ama contemplar pájaros con binoculares e identificar especies usando una app. Robbie no es tan sofisticado, pero se vincula con las aves de su gallinero al punto de identificarlas por su nombre y hasta por su personalidad. En ese sentido, ambos parecen, como acabo de sugerir, gente de otro tiempo. Porque muchos varones de la actualidad están en crisis desde que el rol del proveedor y protector se les está haciendo cuesta arriba, sobre todo por razones económicas. Pero esa impotencia suele impulsarlos al encierro, a encapsularse, a rehuir el contacto profundo con otros y hasta el placer sexual, a no expresar más que bronca y hasta odio. El recrudecimiento en materia de femicidios del que hoy somos testigos en este país es proporcional al recrudecimiento de la crisis sociopolítica que nos estrangula, a pesar de que Pato Bullshit, que es una vergüenza para su género y ya que estamos para la especie humana, pretenda que la culpa de esa violencia es de las feministas. Pero Brandis y Robbie no son así, no son de ese tipo de varones, algo que uno agradece en tiempos como los actuales y que justifica el afecto que despiertan como personajes. Porque tanto uno como el otro son aves con alas quebradas, pero que aún así siguen buscando el camino de regreso a casa.
La mayoría de los personajes varones de la serie Task, que está emitiendo HBO, sirven como ejemplo y en algunos casos también como víctimas de lo que llamamos masculinidad tóxica. Perry Dorazo, este líder nacional de los Dark Hearts, de los motoqueros, destrata a la mujer con la que se acuesta de tanto en tanto. Por otro lado, considera al brutal Jason como el hijo que no tuvo y por eso lo consiente a pesar de que todo el mundo lo considera un pésimo jefe. Y llegado el momento, no trepida en apelar a la violencia contra una mujer indefensa. Por su parte, Jason, que es el líder local de los motoqueros de los corazones oscuros, los Dark Hearts, es una bestia violenta y al mismo tiempo un tipo inseguro. Esto puede sonar contradictorio, pero todos sabemos que no lo es. La enjundia de los libertarios también es proporcional a la dimensión de sus temores profundos. La violencia asesina que este Jason dirigió hacia Billy, hacia el hermano de Robbie, fue la reacción que le inspiró la posibilidad de perder a su mujer, de que ella decidiese dejarlo y llevarse con ella a los hijos en común. Una de las detectives que acompañan a Brandis, que se llama Alia, carga día a día con las consecuencias de la violencia doméstica, porque tenía una pareja que la molía a golpes. Una vez le fracturó el hueso que forma parte de la órbita ocular. Tuvieron que colocarle una placa de titanio con 3 tornillos para reconstruir su pómulo. Durante esos años, cuenta Alia, escribía su número de seguridad social, como acá escribiríamos el número del DNI, en las suelas de cada par de zapatos que usaba, para que su madre pudiese identificarla cuando apareciese muerta. Terminó perdiendo el olfato a consecuencia de los golpes. Y todavía hoy, aunque hace 4 años que está separada, llama cada mes al oficial que está a cargo de la libertad condicional de su ex para asegurarse de que sigue viviendo lejos. También destaca un personaje secundario, una mujer que se llama Shelley, que sabe que el hecho de que su pareja Ray salga de prisión significa que va a volver a ser golpeada. Por supuesto que tengo claro que estoy hablando de personajes de ficción, pero al mismo tiempo sé que circunstancias como las de la ficcional Alia que acabo de describir empalidecen al lado de las cosas que miles de tipos reales le hacen a miles de mujeres reales todos los días. Además de la aceleración que estamos viendo en materia de femicidios, esta semana, lo habrán visto, se difundió la denuncia de la colega Agustina Peñalba, acosada sistemáticamente por el economista Walter Graciano. Y el jueves, la periodista Felicitas Bonavita, a quien ustedes conocen bien porque trabaja en esta radio, en Somos Radio, y porque trabaja en Radio Provincia con Rinconet, contó públicamente que un pibe llamado Gonzalo Salazar, con Z las 2 veces, la amenazó con descuartizarla por el simple hecho de haber difundido información sobre Lorena Villaverde, la candidata al Senado de La Libertad Avanza por la provincia de Río Negro, que estuvo presa en los Estados Unidos por traficar 15 kilos de cocaína. Habrán visto también, o lo habrán leído o lo habrán escuchado directamente, que durante uno de sus traslados, el doble homicida que se llama Pablo Laurta, que además no es un perejil, sino un tipo que articulaba con la crème de la crème del poder libertario a través de una organización llamada Varones Unidos, tuvo el descaro de justificarse
ante una periodista que le acercó su micrófono. Todo fue por justicia, dijo Pablo Laurta, reconfigurando su crimen. Estamos hablando del asesinato de la madre y de la abuela de su pequeño hijo, como si lo que hizo fuese simplemente una retribución ecuánime. Y esta semana, imagino que lo habrán visto también por ahí, se supo de un pibe de Belleville, Córdoba, que no tuvo mejor idea que ir a su baile de egresado en Bariloche, supongo durante su viaje de fin de curso, disfrazado con un vestido de mujer, claramente, rasgado, arrancado, manchado de sangre falsa, y con la palabra violada pintada en la espalda. Es inevitable preguntarse qué mierda nos está pasando. Sabemos que la violencia es un rasgo tan lamentable como inescindible de nuestra especie y en particular de sus ejemplares masculinos. Pero esto ya se fue de mambo, francamente. En los hechos, lo que siempre conocimos como Occidente está en manos de un puñado de personajes autoritarios y de megamillonarios que son todos tipos y además blancos. Un manojo de hombrecitos que concentran una riqueza que excede la de muchos países sumados y que además cuentan con el monopolio de la violencia estatal. Lo que hizo Netanyahu en Gaza es algo que desde 1945 en adelante resultaba inconcebible para un líder democrático de origen caucásico, para un tipo blanco. La clase de cosas que solo considerábamos propias de gente del tercer mundo, ¿no? De dictadores africanos como Idi Amin o de sátrapas de Medio Oriente. El mismo Trump está actuando de forma que nunca hubiésemos creído posible en un mandatario de los Estados Unidos, a pesar de la cantidad de infamias que les hemos visto hacer durante décadas, ¿no? Además de manipular descaradamente a la justicia de su país, en estas últimas semanas su deporte favorito es perseguir adversarios políticos. El último es John Bolton, que era funcionario suyo durante su primera presidencia y que después renegó de él y ahora por eso se ha convertido en un blanco de la persecución política y judicial. Está lanzando intervenciones militares sobre estados que no le son serviles, demócratas, obviamente, es decir, creando violencia donde no la había. La concentración masiva que va a tener lugar mañana mismo, este sábado, en las más grandes ciudades de los Estados Unidos, yo creo que es algo que va a parecer cosa de otra época, ¿no? Hasta de alguna manera con reminiscencias de los tiempos revolucionarios. Y es una manifestación que convoca a partir de un eslogan que no es No Queens, lo que sería no queremos reinas, sino muy claramente No Kings, no queremos reyes. Los autócratas de hoy, aquellos que no se comportan como presidentes de una república, sino como reyes y hasta emperadores, son todos tipos. Esos son los que manejan el tinglado actual desde alturas elíseas. Se podría decir que no tendrían el poder del que disponen si el dinero y el cargo con que cuentan no los habilitasen a ejercer una violencia proporcional. Aunque también podría pensarse que acumularon ese poder porque querían llegar a la posición de administrar una violencia más propia de dioses que de humanos.
Pero, más allá de esta gente, de este puñado de irresponsables poderosísimos, están también los centenares de miles que despliegan violencia acá abajo, entre nosotros. Para los de arriba, la violencia es un atributo de su poder omnímodo. Pero los de abajo, los que prácticamente no contamos con poder ni para determinar el curso de nuestras vidas, ¿por qué agredimos? Hay una frase de Gandhi que encuentro pertinente porque dice mucho más de lo que parece a simple oída. La peor forma de violencia, sugirió el flaquito, es la pobreza. ¿Quién podría discutirlo, no? Que a un tipo o a una tipa no se les conceda la posibilidad de ganar un sustento digno, de educarse, de curarse, es violencia pura y dura, algo que castiga a las personas, que las despoja de lo que necesitan, que les roba su dignidad, que las deja rotas. La pobreza es, lo sabemos todos, violatoria. Esta semana una de mis hijas, muy sensibilizada, me contó que la experiencia de viajar a diario en transporte público se le estaba haciendo cuesta arriba. Porque, me decía, cada vez es más evidente que la mayoría de la gente, endeudada hasta las tetas, está desquiciada, al filo del brote, sacada. Y los bondis y los vagones están llenos además de personas que no pueden disimular, que intentan vender cosas, las pavaditas que suelen ofrecerse en colectivos, subtes, trenes, por primera vez en su vida, empujados por la necesidad. Yo supongo que nadie debe producir estadística en esos márgenes, pero no me extrañaría que la única categoría laboral que haya crecido en los últimos tiempos sea precisamente esa de quienes llamamos vendedores ambulantes. Dicho sea de paso, gracias a Pato Bullshit y a Jorge Macri, en este país y particularmente en esta ciudad, es más peligroso vender paltas que ser narco. Pero la pobreza material a la que estoy seguro que Gandhi se refería también engendra otras pobrezas. Hay una canción en la que Dillon dice: yo no tengo sueños, tengo planes. La imposibilidad de aspirar a un mañana mejor genera impotencia, y la impotencia mueve a cerrar los puños. Como no se puede pensar en el después, todo se reduce al hoy. Y en la emergencia, la violencia garpa. Es una herramienta inmediata, produce resultados al contado. Sin futuro, sin sueños, un hombre es poco más que un animalito, puro presente angustiante en un paraje inhóspito. Y cuando la pobreza material redunda en pobreza espiritual, en la imposibilidad de ver a los otros más que como obstáculos u oportunidades, lo único que te separa de la violencia es un chasquear de los dedos. Me da la sensación de que hoy la cosa pasa por ahí, o muy cerca al menos.
que la violencia de la cual somos víctimas y o testigos azorados en estos tiempos es propia de hombres que, convencidos de que están en una situación límite, creen que ya no disponen de otro recurso, de que el mundo los ha despojado de variables, de otras oportunidades, de otra salida. Creen que ya no les queda, en suma, otra cosa que hacer. Los machos tóxicos abundan en la serie Tusk, pero más me interesan y me conciernen los dos protagonistas, Brandis y Robbie. Por una parte es cierto que en el caso de ambos la violencia es casi un requisito profesional. Cada vez que sale de casa para ir al laburo, el ex sacerdote se calza un chumbo en la cintura. Es un agente del FBI. Y a la hora de robar a los Dark Hearts, Robbie también va armado. Además, se calza una máscara terrorífica que potencia el efecto intimidatorio que ya produce la exhibición de una pistola. No son gente de lo que uno llamaría gatillo fácil, pero ambos están preparados para disparar si la situación apremia. Yo estoy seguro de que el guionista y creador de la serie Tusk, Brad Inglesby, los imaginó poli y ladrón porque eso le permitía explotar los recursos narrativos del género.
el suspenso, el peligro constante, la violencia al acecho. Pero en el fondo, el conflicto crucial de Brandis y Robbie no es uno legal. No tiene nada que ver con la justicia que se imparte o no en los tribunales. El drama de estos tipos es otro. ¿Cómo seguir siendo buena gente en un mundo así de cretino, de brutal, de impiadoso? ¿Cómo ser buena gente cuando la vida te hace putadas que te tumban sobre la lona durante la totalidad de la cuenta? A veces interviene aquello que llamamos fatalidad. Brandis y su esposa Susan se conocieron en una circunstancia donde reinaba la muerte. Los dos eran voluntarios consolando a las víctimas de grandes desgracias después de atentados como los de Columbine, como los de Oklahoma. Él era cura por entonces, recuerden, y ella era una mujer, una especialista privada y atea. Pero desde esa desolación, que fue lo primero que los unió, Brandis y Susan apostaron por la vida, por el amor, por la creación de una familia, por la adopción de un par de huérfanos, aún después de concebir una hija propia. Que uno de esos críos haya terminado por matar a Susan en un arrebato, califica de puñalada trapera. Da ganas de decirle a la vida, esas cosas no se hacen. Pero por lo general, lo que más complica la voluntad de ser buena gente no es el destino, sino las condiciones objetivas que presenta este mundo. Por ejemplo, la exigencia económica que nos fuerza a autoexplotarnos para no caernos del mapa, que además viene con la yapa de la soledad y el aislamiento que devienen de no conservar energía para casi ninguna otra cosa, la desigualdad social, la crisis del sistema educativo y de salud, el racismo, el machismo, los constantes abusos de poder, la tecnología que aturde e imbeciliza, forzándonos a vivir mirando hacia abajo, como cuando manipulamos nuestros celulares, la entronización del dinero como único valor, equivalente del bíblico becerro de oro. Brandis, el agente del FBI, se da cuenta enseguida de que meter preso a Robbie no le va a gustar, porque aunque Robbie haya quebrantado la ley, no se merece ese destino. Y a Robbie, que venía piloteando el raid de robos como un campeón, se le va la cosa de las manos cuando un dato hace agua y en lugar de encontrarse con la pila de plata que había ido a buscar, se encuentra con una montaña de fentanilo. A partir de ahí, salirse del berenjenal se le torna cada vez más difícil. Pero aún así persiste y se las ingenia, porque él también cree que se merece algo mejor, aunque más no sea en pos del bienestar de su familia. Al comienzo del tercer capítulo, que se llama, bello título, Nadie es más fuerte que el perdón, Robbie intenta explicarle a su sobrina Maeve por qué metió a toda la familia en semejante quilombo. Está claro que robar el dinero del tipo que le abrió la cabeza a tu hermano es una racionalización mediante la cual intenta justificarse.
Maeve le replica entonces que aún en ese caso está claro que no lo pensó bien, porque de ahí en más, sabiendo que esto no puede sino terminar mal, sus hijos van a tener que vivir sin él, y peor aún, lidiando con el karma de que su padre haya sido un ladrón, un asesino y un secuestrador. Más sobre este último punto en breve. Ese va a ser tu legado, le espeta Maeve, y agrega, vos tenías una vida, que es lo que considera que su tío ha tirado al tacho. Pero entonces Robbie le replica, ¿vida? ¿Qué vida? ¿Romperme el lomo para apestar como la mierda y la basura de otra gente? ¿Llegar a casa para que mis hijos me pregunten si su madre va a volver alguna vez, para lo cual no tengo respuesta? Estoy cansado de esta puta vida. Tengo claro que la cagué, pero déjame velar por mis hijos, dice, con lágrimas en los ojos. ¿No es eso, palabra más o menos, lo que imploran en este mismo momento millones de argentinos como millones de palestinos? Déjenme velar por mis hijos, cuidarlos. Déjenme proteger la vida que me ha sido encomendada. Déjenme vivir además de sobrevivir. Déjenme la oportunidad de ser feliz y hacer felices a los míos sin cagarle la vida a nadie. No parece mucho pedir, ¿no es cierto? Y sin embargo, ser buena gente en este mundo es muy difícil, porque estamos metidos en un sistema que empuja al salvajismo y, en último término, a la violencia y al crimen. Si no cambiamos este sistema, es probable que no duremos mucho más como especie. Pero al mismo tiempo no hay que perder de vista que vivir nunca fue fácil para la criatura humana. Si algo nos diferencia todavía de la animalidad a que pretenden retrotraernos, es que, más allá de lo tortuoso de la circunstancia a que nos enfrentemos, siempre podemos elegir entre capitular o conservar la dignidad, aunque duela, aunque nos manque. El problema es que cada vez nos achican más el margen de elección. Cuando lo que está en juego es el bienestar de tus pibes, de tus viejos, de tu amor, la dignidad se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Y ahí uno empieza a racionalizar como Robbie y a entender que tiene derecho a salir de caño a procurarse lo esencial que te niegan. Pero en estos días lo que me preocupa es el cariz que está tomando la cultura actual, por llamarlo de alguna manera. Porque en la serie Brandis y Robbie son adultos que fueron criados en un mundo más o menos parecido al mío, al de ustedes, donde más allá de las hipocresías, estaba claro qué es bueno y qué es malo, y donde lo blanco era blanco y lo negro, negro. En consecuencia, el dilema existencial de estos personajes es clásico. Ahora, las nuevas generaciones, en cambio, están naciendo en un paisaje por completo diferente, donde el cielo ya venía pixelado, y no es fácil acceder a un alimento que no sea procesado.
donde es difícil diferenciar entre lo que estás pensando y lo que está emitiendo la pantalla más próxima, donde estudiar es al pedo porque estudiando no se gana guita y la guita es lo único que lo arregla todo, donde el otro no es más que una aplicación que puedo borrar una vez que deje de servirme o de entretenerme. El abismo que la tecnología abre hoy entre el saber clásico de la humanidad y las pulsiones de los jóvenes contemporáneos es cada vez más ancho y más profundo. Hasta no hace tanto, cuando queríamos aprender a entender, cuando queríamos llegar a estar en condiciones de evaluar una experiencia por la que estábamos pasando, apelábamos a la sabiduría acumulada por la especie durante milenios. Podías disentir con esa sabiduría, con la cultura humana, particularmente a la hora de juzgar lo nuevo, ¿no? Pero de todos modos, incluso así, siempre te concedía un parámetro a partir del cual ubicarte. Ahora, la que impera es la tecnología, y por añadidura, quienes la manejan. Yo tengo la sensación de que si a los tecnoseñores un día les da por ahí, van a conseguir que un pibe escuche una canción maravillosa, excelsa. Cuando pensaba en esto, la primera que me vino a la cabeza fue In My Life de los Beatles, pero imagino que cada uno de ustedes puede elegir la que prefiera. Yo creo que si las pantallas los llevan por ahí, va a llegar un día no demasiado lejano en que un pibe va a escuchar una canción como esta, así de bella, y va a decir, ¡qué mierda, qué porquería! Van a lograr, por ejemplo, que ante una imagen, qué sé yo, de Margot Robbie, por ejemplo, un pibe diga, ¡qué mina fea! Van a lograr que ante una escena de violencia extrema, un pibe diga, ¡qué lindo! A veces pienso que los tecnoseñores quieren engendrar una generación de pibes parecidos a los protagonistas de La Naranja Mecánica, la novela de Anthony Burgess que Stanley Kubrick llegó al cine. Los monos de las fuerzas del cielo se ven así de border, no me digan que no. No sé cómo termina Task porque, como les dije, el capítulo final se emite a partir de este domingo a la noche. Pero mi corazón, de cualquier manera, sabe lo que quiere. El destino de Brandis y de Robbie me parece casi lo de menos en algún sentido. Porque son dos adultos que hicieron su apuesta vital y en consecuencia están dispuestos a aceptar su resultado. Pero el alma del relato, ahí donde yo creo que Brad Inglesby juega su deseo respecto de nuestro futuro como especie, reposa sobre los hombros de dos personajes mucho más jóvenes. Una es Maeve, la sobrina de Robbie, de quien ya hablé. Una mujer íntegra y fuerte, a pesar de que solo tiene 21 años. Ella es, lo sepa o no, el verdadero legado de Robbie a sus hijos, aquella que va a mantener unida a la familia Prendergast en el amor, más allá de las pérdidas personales y de la inclemencia del mundo. Y el segundo personaje es un nenito que se llama Sam. Sam es el hijo de unos drogones con los que Robbie se topa en el primer capítulo cuando buscaba la guita de los Dark Hearts y solo encontró fentanilo. Con estos dos drogones muertos en el tiroteo, Robbie descubre al niño que no sabía que estaba allí y entiende que tiene que decidir qué hacer con él.
Cualquier otro delincuente lo habría matado también, porque Sam era un testigo peligroso, alguien capaz de identificarlo con facilidad. Pero Robbie, siendo Robbie, se queda con el niño, formalmente lo secuestra, como le dice Maeve, para protegerlo hasta estar en condiciones de liberarlo. La serie Tusk te cuenta que la historia de esta criatura, de Sam, es una desgracia. Hijo de esos dos inútiles, otro huérfano, diría Tom Brandis, el pobre pibe ha vivido como bola sin manija, desprovisto de atención, de afecto. Pero la serie cuenta también que, aunque parezca milagro, el niño ha preservado su inocencia y su gracia. Lejos de ennegrecerle el corazón, su circunstancia le ha enseñado a valorar hasta el más mínimo contacto afectivo con los otros, aunque sea tan circunstancial como el que lo une a Robbie o a una gallina llamada Gertie. Nuestra misión en esta tierra debería ser preservar la inocencia y la virtud de los Sam de este mundo, para que tengan una oportunidad de ser felices cuando crezcan. Porque mientras sigan existiendo mujeres como Maeve y niños como Sam, la humanidad no se va a olvidar de qué es lo bello y de qué es lo
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Felicitas Bonavita está en AM530. Juan Grabois, muchas gracias por visitarnos hoy y por ser tan generoso con el tiempo y en la Radio de las Madres. Estamos atravesando un régimen ilegítimo. La ilegitimidad del régimen deriva de varios factores, pero hay uno que es fundamental, ineludible, que es que la presidenta del principal partido de oposición está injustamente presa y proscripta. Es decir, hay un régimen proscriptivo. Eso es un cercenamiento de los elementos más básicos de la democracia burguesa, decimonónica, que es, bueno, tenés que poder elegir a quien vos querés elegir. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Big Bang. Quiero vale 4. Las canciones que estuvimos escuchando en este último rato pertenecen a la banda de sonido de la serie Task. Amor Cálido de Van Morrison, Landslide de Fleetwood Mac y la que escuchábamos recién, More Than This, Más que Esto, literalmente, de Roxy Music, que es una canción que suena en un momento precioso cuando Robbie quiere llevar a su hija, mujer, al baile escolar, y para eso se pone lo que debe ser el único traje que tiene, que le queda como el culo, dicho sea de paso, y se entera de que no pueden ir porque al final la nena no compró las entradas para el baile que tenía que comprar porque estaba segura de que él no iba a poder ir, y por eso no solo no las compró, sino que le devolvió la guita a la billetera. Entonces él... mientras suena More Than This, mientras suena la canción de Roxy Music, le dice algo así como, bueno, entonces la única que nos queda es sacarle el mayor jugo posible a este momento, y la invita a bailar y baila con ella. Es una escena muy, muy bella. Hace un rato la gente de Futurock difundió una entrevista que Leandro Renú y Gabriel Sued le hicieron esta semana al Indio. No sé si se habrán enterado. Creo que mañana se vuelve a difundir en el programa que ellos tienen los sábados a la mañana,
por Futurock precisamente, ¿no? La verdad que estuvo bien el indio, dijo ahí unas cuantas cosas que valen la pena oír. Lo que yo quiero hacer ahora con ustedes es compartir la segunda parte de las memorias de Ingmar Bergman, leídas por el indio. Empezamos la semana pasada y queda un cachito más de la lectura de La linterna mágica de Ingmar Bergman en la voz inconfundible del Indio Solari. Bueno, vamos a leer otra parte del libro La linterna mágica, donde habla de su vida. Ingmar Bergman, un director de cine importantísimo. Ya hemos hablado de él cuando leíamos, no sé si para esta misma noche o lo van a leer mañana por la noche, sobre el cruce que tuvo con el Sir Laurence Olivier. Y ahora va a cruzarse con Charlotte, con el gran Charlie Chaplin. Bueno, vamos a leer. Charlie Chaplin había venido a Estocolmo para el lanzamiento de su autobiografía que acababa de salir. Lasse Bergström, su editor, me preguntó si quería tener un encuentro con el gran hombre en el Gran Hotel, y le dije que sí. Fuimos un día a las 10 de la mañana. Abrió la puerta Chaplin en persona. Iba impecablemente vestido con un traje oscuro, bien cortado, y en el ojal lucía el pequeño botón de la Legión de Honor. Su voz ronca y sonora nos dio la bienvenida con amabilidad y soltura. De otra habitación salieron su esposa Oona y dos de sus hijas jóvenes y bellas como gacelas. Empezamos a hablar de su libro enseguida. Le pregunté cuándo se había dado cuenta por primera vez de que hacía reír, de que la gente se reía precisamente de él. Asintió vivamente y se puso a contarme cosas encantado. Trabajaba en la Kensington con un grupo de artistas llamados los Kensington Cops. Hacían unos números escalofriantes delante de una cámara inmóvil que eran como números de variedades en un escenario. Un día les encargaron perseguir a un malhechor gigantesco, barbudo y maquillado de blanco. Podría calificarse de un encargo de rutina. Después de mucho correr y tropezar, lograron agarrar al gamberro ya por la tarde. Allí estaba sentado en el suelo, rodeado de policías que le golpeaban en la cabeza con sus porras. A Chaplin se le ocurrió entonces no darle constantemente como le habían ordenado. En lugar de ello, se situó en un lugar bien visible en el grupo. Una vez allí empezó a hacer largos y cuidadosos amagos con la porra, iniciando el golpe repetidas veces, pero deteniéndose en el último momento sin descargarlo. Cuando al fin, después de minuciosa preparación, descargó el golpe, falló y cayó redondo. La película se proyectó enseguida en un Nickelodeon. Fue a verla para observar el resultado. Cuando falló el golpe, el público se rió por
En general suele haber muchas cosas para ver, ¿no? Digo, para los que amamos el cine, para los que amamos las series. Ayer en Netflix estrenaron la tercera temporada de una serie que se llama La Diplomática, protagonizada por Kerry Russell y Rufus Sewell, que está muy bien. Es una serie, por un lado muy divertida y por un lado muy piola, ¿no? Digo, una mina que representa a la embajadora de los Estados Unidos en Londres, en Gran Bretaña. Para los que les gustan las series que lidian con la política contemporánea y que lo hacen con sofisticación y humor, digo, la verdad que está muy bien. Y ayer ya debería ser, porque ya es 18 de octubre, ayer 17 de octubre, Apple TV estrenó un documental que tenía muchas ganas de ver. Es un documental que se llama Mr. Scorsese y que, como se imaginarán, está dedicado a la vida y a la carrera de Martin Scorsese, del director de tantas películas inolvidables, desde Calles Salvajes, Taxi Driver, El Toro Salvaje, qué sé yo, millones, New York, infinidad. Por supuesto no tuve tiempo de ver más que la primera media hora del primer capítulo. Son 5 capítulos. La directora es Rebecca Miller. Rebecca Miller es la hija de Arthur Miller, el célebre dramaturgo estadounidense, el tipo que escribió La muerte de un viajante, Las brujas de Salem, a quien durante la década del 90 pude entrevistar en su casa de Nueva York. Rebecca Miller, además, es la compañera de vida de Daniel Day-Lewis, del actor Daniel Day-Lewis, de quien también se está volviendo a hablar mucho en estas semanas, porque después de algunos años que estuvo en retiro efectivo, había dicho que pensaba retirarse, acaba de protagonizar una película dirigida por su hijo, por el hijo común de Daniel Day-Lewis y de Rebecca Miller, una película que se llama Anémona, que no sé cuándo va a llegar acá, no tengo información, supongo que tarde o temprano, o aunque más no sea por alguna plataforma. Pero bueno, Rebecca Miller es la directora del documental Mr. Scorsese, que está en 5 partes. Y la verdad que esa primera media hora que alcancé a ver está muy muy bien, ¿no? Porque es una primera media hora que está concentrada en la infancia y la formación de Scorsese, ¿no? Digo, estadounidense italoamericano, descendiente directo de inmigrantes italianos. En algún momento Scorsese filmó un documental que se llama precisamente Italoamericano, del cual los protagonistas son sus padres, ¿no? Su madre, alguna lo tendrá claro, ha aparecido en unas cuantas de sus películas, quizás la más notable, porque donde hizo el papel más gracioso fue Goodfellas, donde creo que hacía de la madre del personaje de Joe Pesci, ¿no? Uno de los grandes del cine contemporáneo, Martin Scorsese, quizás pocas películas hayan marcado más la segunda mitad del cine norteamericano del siglo XX que Taxi Driver, ¿no? Su asociación con uno de sus actores fetiches, Robert De Niro, había empezado poco antes en Mean Streets, la película que acá le pusieron Calles Salvajes. Es muy de repetir con actores que le rinden, ¿no? Durante buena parte de la mitad de su carrera, su actor fetiche fue Robert De Niro, obviamente, de quien hablábamos más temprano como protagonista de Hit, de la película de Michael Mann. Y en las últimas películas, indudablemente,
su actor fetiche es Leonardo DiCaprio, ¿no? De quien también hablábamos hace muy poco como protagonista de la película de P.T. Anderson, Una batalla tras otra. Pero bueno, creo que, digo, si bien no puedo adelantar un juicio crítico, porque como les cuento, solo conseguí ver un pedazo del primer capítulo, todo lo que ayude a repasar la carrera de este tipo, insisto, que bueno, para mencionar algunas de las películas que no mencioné todavía, El Rey de la Comedia, que volví a ver hace no tanto y que sigue siendo tan inquietante como en su momento, ¿no? Una película sin la cual creo que, por ejemplo, la película Joker no hubiese existido. Me parece que es una especie de primer intento de molde que le sirvió a Joaquín Phoenix y a Todd Phillips, no, el director, no, bueno, ahora no me acuerdo, quien haya sido el director del Joker les sirvió como para crear la película. After Hours, que también vi hace muy poco, El color del dinero, una de las grandes últimas películas protagonizadas por Paul Newman, La última tentación de Cristo, película basada en una novela de Nikos Kazantzakis, un autor griego, el mismo autor de Zorba, el griego, ¿se acuerdan por lo menos de la película con Anthony Quinn? Película que, recordarán algunas, estuvo prohibida aquí en la Argentina. Estamos hablando de 1988, estamos hablando de una Argentina en la cual todavía podían pasar este tipo de cosas, ¿no? Que se prohibiera la exhibición de una película. En aquel momento yo estaba escribiendo para El Periodista de Buenos Aires, era la revista periodística semanal que sacaba la editorial de La Urraca, la misma editorial que había tenido y que seguía teniendo en ese momento el éxito fenomenal de la revista Humor Registrado. Y entonces lo que hice fue irme a Uruguay. Me fui a Uruguay a ver La última tentación de Cristo, protagonizada por Willem Dafoe y Harvey Keitel. Obviamente fui ahí porque sabía que en Uruguay sí se había podido estrenar, a pesar de lo cual había habido protestas. De cualquier manera, recuerdo muy vívidamente, que alguien había tirado en las puertas de cristal del cine de Montevideo, había tirado un baldazo de pintura roja. Pero bueno, una muy bella película también. Goodfellas la mencioné hace un rato. La edad de la inocencia, la adaptación de una novela clásica que fue la primera vez que Scorsese acudió a Daniel Day-Lewis, ¿no? Como protagonista. No sé si recuerdan, eran Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Michelle Pfeiffer. En esa ocasión fue que yo en ese momento estaba trabajando en el diario Clarín y pude viajar al Festival de Venecia, donde se estrenaba la película. Ahí lo pude entrevistar a Daniel Day-Lewis, que quizás recuerde a alguien por ahí que había estado en la Argentina poco tiempo antes para filmar una película que nunca se estrenó. Una película de Carlos Sorín que se llamaba Ever Smile New Jersey, en la cual Daniel Day-Lewis hacía el papel de un dentista ambulante que iba en moto por el sur de la Argentina. La película nunca se estrenó porque por algún motivo Carlos Sorín quedó muy decepcionado con el resultado y no quiso exhibirla nunca, pero aún así recuerdo cuando en Venecia llegué a la habitación de hotel donde iba a hacer la entrevista con Daniel Day-Lewis, lo primero que me preguntó fue ¿cómo anda Boca? Porque se había hecho de Boca cuando estuvo acá. Y me contaba el productor de la película, Oscar Kramer, que fue uno de los productores de Plata Quemada y de Kamchatka, y que había sido uno de los productores de esta película, me contaba, claro, o sea, imaginen un rodaje, estamos hablando mediados de los, fines de los 80, una cosa así, en el sur, sin internet, sin una mierda de nada en esa época, ¿no? Y entonces la gente estaba filmando ahí y cuando terminabas de filmar la jornada el sábado, qué sé yo,
no era que te podías volver a Buenos Aires, ¿viste? Porque era la loma del culo, ¿viste? Entonces se quedaban en un hotelucho u hoteluchos que podían llegar a ver por ahí. Descansaban el domingo y el lunes retomaban la filmación. Y en general a las noches del sábado terminaban todos borrachos y prometiéndose que a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, se iban a encontrar para jugar un partido de fútbol. Y el único que estaba a las 8 de la mañana sentado arriba de una pelota esperando que los demás vinieran a jugar un partido de fútbol era Daniel Day-Lewis. Pero bueno, me fui por las ramas, pero son anécdotas que siempre me han causado mucha gracia. Bueno, y ahí también tuve el honor de entrevistarlo a Scorsese para hablar de la edad de la inocencia. Y también él me sorprendió al mejor estilo de Daniel Day-Lewis, porque lo primero que me dijo cuando se enteró de que yo era un periodista argentino, me dice, justo antes de venir para acá estuve viendo La Casa del Ángel, la película de Torre Nilsson. Y como es un enfermo del cine, uno no puede menos que creerle, ¿no? Digo, estoy convencido de que no estaba faroleando, sino que estaba diciendo algo que había hecho efectivamente, ¿no? Bueno, Casino, Pandillas de New York, donde Daniel Day-Lewis también era protagonista y donde irrumpió por primera vez Leonardo DiCaprio, El Aviador, donde DiCaprio interpretaba ¿cómo se llama? El millonario que se volvió demente. Bueno, ahora no me acuerdo, esperen. Total, ya que estamos. Howard Hughes, ahí está, no me salía. ¿Cómo se llamaba? The Departed. También eran DiCaprio y en este caso, bueno, trabajaba Jack Nicholson también. Es una película que la primera vez que la vi me dejó frío y la volví a ver justo el fin de semana pasada y la verdad que está muy bien. Bueno, y más, El Lobo de Wall Street, la recordarán porque está más fresca, El Irlandés, y la última, Killers of the Flower Moon, también con Leonardo DiCaprio, una película que también estaba muy, pero muy bien. Bueno, nada, todo esto es para tratar de convencerlos de que si tienen acceso a Apple TV o alguna otra manera inconfesable de conseguir el documental Mr. Scorsese, lo vean, y si no, simplemente vuelvan a la filmografía de este hombre y elijan algún título, alguno que ya hayan visto y hayan disfrutado, o alguno que no hayan visto y que seguramente no los va a defraudar. Uno de los grandes de nuestro cine. Debe ser de los pocos tipos, miren que he entrevistado a alguna gente bastante notable, pero de los pocos tipos con los que quise sacarme una foto. Martin Scorsese.
David Bowie haciendo Somebody Up There Likes Me, y con Bowie nos despedimos a lo grande, los que hacemos Big Bang aquí en la Radio de las Madres. Bruno y Flavia en la producción. Bruno tenía un show hoy a la noche, estuvo tocando, estoy con unos compañeros de una banda nueva. Estuvo Carlos Di Mare y Gaby Agugliaro en la operación, en el streaming Santiago Martínez, en las redes Violeta como siempre. Gracias infinitas al Indio como todas las semanas, y gracias a todos y todas ustedes por estar ahí, la banda del chat de Telegram, la gente del chat de YouTube, la gente que se comunica por el WhatsApp de la radio o por Twitter. Viniendo del Día de la Lealtad, obviamente digo, hay algo de eso, ¿no? En la comunidad que se arma alrededor de este programa, por lo cual estoy muy pero muy agradecido y me hace muy pero muy bien. Espero que tengan un lindo fin de semana dentro de todo, y una buena semana. Faltan 9 días para el 26 de octubre del 2025, fecha en la cual, como quedó claro hoy, como lo remarcó Cristina hoy, lo que se juega es Milei